Hola chicos, el día de hoy hablaremos sobre el pie equinovaro. El pie equinovaro o pie sambo, así como la escoliosis y la luxación congénita de cadera, se han vuelto temas clásicos e importantes dentro de la ortopedia infantil. Esta patología se presenta netamente por una malposición fetal, por un defecto del plasma germinal del astrálago y una alteración primaria de los tejidos blandos, que provocará en el feto un desequilibrio muscular. Sin embargo, se siguen estudiando distintas teorías, por el momento siento esta la más aceptada. Con respecto a la anatomía patológica, encontramos deformidades que combinan el antepié y el retropié en equino y en varo. Resumiendo, el pie se dirige hacia abajo y hacia adentro y está rotado hacia afuera a lo largo de su eje, con una atrofia de la musculatura de la pantorrilla y una disminución del tamaño del pie. Mediante estudios radiológicos podemos hallar un calcáneo desplazado hacia abajo y hacia adentro, mostrando un ángulo astrálago calcáneo disminuido en radiografías anteroposteriores y laterales, y a su vez un desplazamiento medial del escafoides tarsiano, del cuboides y de los metatarsianos. El tratamiento inicial del pie sambo es conservador y consiste en la manipulación seriada de yesos y materiales ortopédicos para llegar a una corrección de los miembros inferiores. El objetivo del tratamiento será que el niño tenga un pie móvil con función y bipedestación normal. Por lo tanto, el tratamiento deberá realizarse lo más pronto posible. El paciente que no responda a un tratamiento conservador será indicado a una intervención quirúrgica. La técnica de esta dependerá de la edad del niño y de la deformidad a corregir. Específicamente el pie equinovaro, también llamado pie sambo, palo de golf, talipes equinovarus o pie de bot, es una alteración displásica, caracterizada por la combinación de diversas deformidades. Específicamente este término hará referencia a la posición que toma el pie en un ángulo agudo con el tobillo y el talón elevado. Al hablar de la epidemiología, se dice que esta enfermedad presenta una incidencia de 1 por cada 1000 niños nacidos vivos. El 80% de estos niños nacen en países de vía de desarrollo. En el mundo se considera que hay 120.000 casos nuevos cada año, y esta malformación del pie es más frecuente y grave dentro de la ortopedia infantil, teniendo una incidencia del 1 al 3% en varones y a su vez más frecuente en el lado derecho, aunque el 50% de los casos puede provocarse bilateral. Tiene una importancia asociación familiar. Vamos a hablar de la fisiopatología del pie equinovaro. Esta se debe a un defecto o anomalía de desarrollo del plasma germinal, que está ligado a un factor genético, el cual a su vez estaría relacionado al sexo. Tenemos que del 4 al 12% de estos pacientes muestran otras anomalías congénitas. Al tercer mes de vida intrauterina, el pie se encuentra normalmente en posición de equinovaro y progresivamente va rotando los miembros de tal manera que al séptimo mes el pie se encuentra en una posición normal. Si por un defecto del útero que provoque una compresión como en el oligoamnios no se produce la rotación señalada, es decir, normal, en la cual el pie continuaría en su posición inicial. Según investigaciones anatómicas, han demostrado cambios patológicos en varios de los tejidos del pie, en especial de los músculos y sus inserciones tendinosas. Estos hallazgos sugieren que el imbalance muscular tiene un importante rol en la etiología del pie bot, o conocido como el pie sambo. Tenemos que Courtiller demostró focos de esclerosis de astas anteriores de la médula espinal y creyó que podría ser la causa de la deformidad del pie sambo. Sin embargo, estudios posteriores de tipo electromiográfico no han confirmado dicha hipótesis. No se conoce bien la patogenia ni los mecanismos internos que dan lugar al pie sambo equinovaro. El crecimiento del pie durante la vida intrauterina atraviesa por una fase fisiológica de deformidad en equinovaro, antes de la 12ª semana de vida, y luego progresivamente el pie pierde dicha actitud hasta recuperar su posición normal. El pie sambo es la combinación de la rotación interna del complejo calcáneo tarsiano con una posición en equino y en varo, en la que el retropié se cierra sobre el talón y el pie en su conjunto sobre el segmento tibial. El músculo tibial posterior, considerado como uno de los músculos claves en la patogenia del pie sambo o equinovaro, también conocido,
moviliza el escafoides y este con su desplazamiento arrastra todo el complejo calcáneo tarsiano que acaba asumiendo la actitud en aducto, barro y en equino. Para el pronóstico vamos a tener en cuenta el tiempo que ha pasado desde el diagnóstico hasta que se trate al paciente. Si el tratamiento comienza dentro de los 6 primeros meses de vida, hay una excelente oportunidad de que la deformidad pueda ser corregida, sin utilizar necesariamente procedimientos invasivos o quirúrgicos. Existe una tasa favorable del 97% en pacientes que han sido tratados antes de los 6 meses de vida y sobre todo en aquellos en que los padres han cumplido con el tratamiento conservador estrictamente. Hay situaciones, dependiendo del grado de pie equinovaro que presente cada paciente, en el cual el curso del tratamiento va a ser largo, a veces incluso de años, y existen casos también reportados en los cuales se ha observado recurrencia del problema y se ha tenido que resolver con un nuevo tratamiento. En el paciente que es tratado tardíamente, después del primer año o más, el pronóstico funcional es pobre y se puede ver alterado lo que es en el futuro la funcionabilidad del pie. La deformidad puede aumentar y el paciente va a caminar sobre lo que es la posición externa y dorsal del pie, haciendo que la deformidad sea mayor a medida que el niño crece. Tratamiento. Antes de hablar del tratamiento, se debe tener en cuenta que se lo debe realizar lo más precoz posible. Corregir todos los componentes de la deformidad: aducto, supino, cabo y equino. Este siempre al final, porque si corregimos el equino al principio, no vamos a poder corregir lo demás. Avisar a los padres de que el pie será más pequeño y atrófico. Valorar la cirugía tendoligamentosa si la deformidad que queda es irreductible. En estos casos, la cirugía nunca debe ser precoz, nunca antes de los 6 meses, porque las cicatrices aumentarán la retracción y a veces se espera hasta un año. El orden a seguir del tratamiento es reducción, deducción y cabo al segundo día, supinación del retropié en una semana y el equino se lo realiza al mes. La manipulación. La manipulación consiste en la aducción del pie en supinación bajo el astrálago una vez estabilizado. Se localiza la cabeza del astrálago, que es la parte crítica por la corrección. Vamos a localizar exactamente la cabeza del astrálago. Este paso es esencial. Lo primero es localizar los maleolos, interno y externo con el pulgar y el dedo índice de la mano, mientras que la mano contraria sujeta los metatarsianos y el dedo del pie. Lo siguiente es mover el pulgar y el índice de la mano hacia abajo del pie para poder localizar la cabeza del astrálago. El escafoides está desplazado medialmente y su tuberosidad está en contacto con el maleolo tibial. Uno puede sentir la parte lateral de la cabeza del astrálago delante del maleolo externo. La parte anterior del calcáneo se puede palpar debajo de la cabeza del astrálago. Mientras mueva el pie lateralmente en supinación con la mano que sujete el antepié, se puede percibir cómo se mueve ligeramente el escafoides enfrente de la cabeza del astrálago y también se puede sentir cómo se desplaza lateralmente el calcáneo bajo el astrálago. Reducir el cabo. El cabo es normalmente corregible en el recién nacido. Se supina el antepié hasta que forma el arco longitudinal adquiera una apariencia normal. Luego vamos a aplicar el yeso. La aplicación del yeso se comienza con la aplicación del algodón. Aplicar una capa muy fina de algodón mantiene el pie en la posición de la corrección. La aplicación del yeso se comienza con 3 a 4 vueltas alrededor de los dedos y se sigue hacia arriba hasta un poco debajo de la rodilla. Vamos a moldear el yeso, que se debe aumentar o disminuir alternamente la presión para evitar que se produzca una úlcera en la piel. No se debe forzar la corrección con el yeso. Simplemente aplicar una fuerza necesaria para mantener la posición obtenida con la manipulación. Luego se extiende el yeso hasta la ingle y finalmente recortamos lo que es el yeso. El resultado final es la corrección de la aducción completa y vamos a prevenir lo que es la recidiva y no crea un pie pronador. Uno de los aspectos más importantes es la férula. Este es un esencial, ya que el protocolo de Posetti exige que la férula debe mantener el pie en aducción y en dorsiflexión. Esta es una barrera pegada a zapatos tradicionales con dedos abiertos. Este grado de aducción de pie es requerido para
para mantener la aducción del calcáneo y pie delantero para prevenir la recidiva. El protocolo de la férula se lo realiza después de las 3 semanas de la tenotomía. Se quita el yeso y una férula se debe aplicar inmediatamente. Esto consiste en una zapatilla adjuntada a la barra. Se debe ver la férula todo el tiempo, día y noche, por los 3 primeros meses. Después de eso, el niño debe llevar la férula por 12 horas en la noche y 2 a 4 horas en el mediodía, por un total de 14 a 16 horas en cada periodo de las 24 horas. El protocolo sigue hasta que el niño tenga de 3 a 4 años de edad. Tenemos varios tipos de férulas. Entre las más usadas tenemos el de Stenbeck, el de John Mitchell, el del Dr. Matthew Bobbs, el de M.J. Marker, el del Dr. Jeffrey Kessler y del Dr. Romanus. Existe una residual después del tratamiento con la férula. Este manejo se lo va a realizar con una cirugía, si existe una recidiva. La cirugía se lo realiza según la severidad. Mientras menos cirugías, menos rigidez presenta el niño. Hay que valorar la cirugía tendinoligamentosa si la deformidad que queda es irreductiblemente relativa. En los casos de la cirugía nunca debe ser precoz, nunca antes de los 6 meses, porque las cicatrices aumentarían la retracción y a veces esto se espera hasta el año. Existe una técnica que es la liberación del tejido blando. Este indica en la primera infancia o la infancia temprana. El procedimiento depende de la severidad y en la posición de la deformidad. Existe otro procedimiento que es el procedimiento óseo. Estos son indicados durante la niñez más tardía. Estas opciones incluyen una resección. Una técnica, y la última, que es la de Lizarov, de la corrección del armazón. Este se está volviendo lo más preferido en niños mayores, y este alcanza una corrección a través de la reducción de la tracción gradual y la ubicación. Reduce el riesgo de reaparición con reducción de la tracción antes de la corrección.